Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo ciclo de sábados filosóficos aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, este ciclo de sábados filosóficos los vamos a dedicar a lo que, bueno, pues muchas personas en filosofía consideran que es la pregunta, así con mayúsculas. Porque, bueno, pues a partir de este cuestionamiento respecto a qué es lo real, surgen un sinfín de bifurcaciones dentro de la filosofía, doctrinas, corrientes, posturas, por lo que, pues digamos que la pregunta respecto a qué es lo real, pues resulta ser fundamental. Y bueno, en este tenor de ideas respecto a lo que vamos a abordar en los próximos sábados, en materia de la pregunta de qué es lo real, nos vamos a dedicar al asunto de exponer las principales corrientes de esto que se denomina como realismo filosófico, ¿de acuerdo? Más adelantito, pues vamos a dar una definición muy general respecto a qué es esto del realismo filosófico. Y en este sentido vamos a ver por qué es pertinente en torno a la pregunta de qué es lo real el que analicemos las posturas de realismo filosófico, al menos las más importantes, que aquí más o menos a grandes rasgos se las pongo en la pantalla, para que de esta forma pues todos aquellos que estén interesados en este tema tengan a mi consideración los suficientes elementos para que al menos de una manera mínima puedan por su cuenta abordar y explorar diversos ramas, diversas bifurcaciones en la reflexión filosófica en torno a qué es lo real. Entonces, esta primera sección, que es la inaugural de este ciclo de sábados filosóficos en torno al realismo filosófico, pues nos vamos a dedicar a dar la definición del realismo, de nuevo de una manera muy esquemática, para que no nos perdamos en nuestra indagación o en nuestra reflexión. Por su parte, pues vamos a dar algún bosquejo de antecedentes históricos en torno al realismo. Vamos a ver más adelante cómo, según el periodo histórico de la historia de la filosofía en donde nos encontremos, el realismo está respondiendo a diferentes problemáticas o a diferentes crisis de pensamiento. Por ejemplo, en el medievo en torno a la existencia de Dios, en la edad antigua respecto al relativismo, etcétera. Ya lo iremos viendo conforme avancemos en la presente exposición. Les voy adelantando más o menos a grandes rasgos qué tipos de realismos vamos a ver. Dicho sea de paso, pues no podemos abarcar todos los tipos de realismos que hay en la historia de la filosofía, porque bueno, pues eso es una labor colosal que pues quizás nunca terminaríamos de hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer para exponer las principales vertientes de realismo filosófico nada más es concentrarnos en aquellas que son como principales o más generalizadas de acuerdo a la misma tradición de reflexión filosófica, ¿de acuerdo? Entonces la próxima semana vamos a meternos a algo que se conoce como realismo ingenuo, otros le denominan realismo directo, en donde, bueno, pues en pocas palabras, en el realismo directo o ingenuo se cree que lo real es todo aquello que se percibe, todo aquello que se piensa de manera directa. Entonces, el tema del realismo ingenuo, otros le denominan directo porque hay algunas personas que se suelen ofender con este término de ingenuo, en fin. Bueno, pues esto del realismo ingenuo describe de manera más o menos general lo que, bueno, pues a nivel de calle, a nivel de cotidianidad, a nivel de sentido común, consideramos que es real. Es decir, por ejemplo, si tú ves que a la distancia se acerca un camión justo para atropellarte o aplastarte, pues te mueves directamente porque en algún sentido consideras que aquello que estás viendo, a saber el camión que se acerca hacia ti, pues es real porque básicamente a nivel de sentido común el realismo ingenuo que está ahí operando pues considera que todo lo que se percibe, todo lo que aparece a nuestros sentidos es en automático real. Entonces, como les digo, esto del realismo ingenuo es un tema muy interesante, no nada más está, digamos, esbozado en algún tipo de posturas filosóficas como la de Berkeley o como la de algunos escolásticos que vamos a revisar la próxima semana, sino que también está presente a nivel de nuestro sentido común cotidiano, ¿de acuerdo? Por su parte, pues les hago la aclaración que esto del realismo ingenuo presente en Berkeley tiene cierto tipo de consecuencias idealistas. Entonces, algo muy fino y muy estricto y muy detallado que vamos a ir viendo en próximos sábados filosóficos es cómo, pues al final del día, esta tesis del idealismo requiere en algún sentido de algún tipo de realismo para que pueda operar con congruencia.
En el caso de Berkeley, que es el idealista per se en la historia de la filosofía, bueno, pues podemos observar directamente cómo, por ejemplo, está operando este tipo de realismo ingenuo. En fin, ya lo iremos analizando en su debido momento. Luego vamos a revisar posteriormente un tipo de realismo que se suele denominar como crítico, indirecto o moderado, por ser, como sus términos lo indican, una postura intermedia en relación a el papel que tiene el sujeto respecto a lo que podría denominarse como lo real, es decir, cómo el sujeto interviene para construir lo real. Si se dan cuenta, en el realismo ingenuo, pues básicamente es toda la intervención directa del sujeto la que determina qué es lo real, porque es él el que está percibiendo. Mientras que en el realismo crítico, indirecto o moderado, pues básicamente lo que se está diciendo es que lo real es producto tanto de mis conceptos o formas abstraídas de la materia o de lo que está presente, y también pues va a ser producto a su vez de las impresiones que impacten nuestra sensibilidad o del contenido material que nos proporciona el mundo exterior. Entonces, por ejemplo, este tipo de realismo crítico lo encontramos tanto en Kant como Aristóteles. Yo sé que por ahí andan en YouTube personitas diciendo que Kant no era un realista, sino que es un idealista. En fin, es mucha desinformación respecto a la postura kantiana en estos temas. No importa, aquí vamos a ir esclareciendo este tipo de realismo crítico, indirecto o moderado que se tiene pues a nivel del pensamiento kantiano. Por su parte, vamos a ver posteriormente una postura ya de realismo extremo, que así se suele denominar, o de realismo exagerado, en el que básicamente se afirma que lo real, aquello que consideramos como lo real, existe con independencia total del sujeto, de tal suerte que si éste dejara de existir, pues digamos, aquellas cosas que son independientes del sujeto, pues persistirían, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de realismo exagerado o extremo está presente en personajes como Platón y en algunas posturas o corrientes de neoplatonismo de carácter escolástico, que bueno, pues se sincretizaron o se mimetizaron en el medievalismo judio-cristiano, lo vamos a checar. Y pues también, dicho sea de paso, hay algunas corrientes de realismo científico que están en este cuerno o en esta vertiente del realismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, básicamente esto es los tipos de realismos que a mi consideración son los más generales que vamos a abordar para que tengan, una vez más, todos aquellos que estén interesados en seguir este pequeño ciclo de sábados filosóficos sobre el realismo, bueno, pues para que tengan las suficientes bases y ustedes puedan leer otras cosas, explorar en otros sentidos el asunto del realismo, etcétera, ¿de acuerdo? Bien. Brevemente, unas cuantas recomendaciones bibliográficas para que se sigan adentrando todos los que estén interesados en este tipo de temas. Aquí les pongo a mi consideración el excelente libro de Ikren-Gil en 2 ediciones, por si no encuentran una, tienen la otra, en donde se exponen en términos generales qué es esto del realismo, las principales posturas, etcétera. Entonces, muy recomendable estos libros para aquellos que quieran seguir profundizando en la temática que vamos a tratar en próximas semanas. También por su parte, bueno, pues tendríamos estos libritos que ven aquí en pantalla. El de la izquierda es una breve introducción al realismo de la escolástica, que bueno, pues es una introducción laica, neutral, no judio-cristiana, no teológica, en donde se está viendo el aspecto filosófico en torno a, bueno, pues las posturas realistas del medievo. Entonces, muy interesante, se los recomiendo. Y por su parte está el libro de Tim Burton, que bueno, pues es fabuloso, a mi consideración extremadamente recomendable, que se titula en español algo así como Los límites del realismo, en donde, bueno, pues básicamente se está haciendo una crítica ya contemporánea a las diferentes posturas del realismo, viendo sus fallas, para que, bueno, ustedes también tengan en este sentido completo el ejercicio dialéctico, es decir, que ustedes comparen la postura a favor y la postura en contra, para que tengan una formación un tanto más cerrada en el sentido de tener la postura en pro y en la postura en contra, y ustedes puedan explorar por su propia cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues brevemente, antes de iniciar como tal con la exposición de la materia del presente sábado filosófico, les recomiendo brevemente que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subo aquí en el canal.
Y bueno, por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del Pensamiento en Llamas, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo, pues por su parte, puedo mantener en pie el proyecto del Pensamiento en Llamas. Y bueno, en este sentido, te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar al proyecto del Pensamiento en Llamas, a que lo hagas haciéndote miembro del canal y que aproveches las diversas ventajas que yo ofrezco a todas aquellas personas que deciden volverse miembros del canal. Y bueno, ya, para cerrar, les recuerdo que cualquier duda, queja, sugerencia o demás que se tenga respecto a lo que vamos a exponer a continuación del realismo, bueno, me puedes dejar todo ello aquí abajito en la caja de comentarios o a través del chat en vivo en caso de que llegue a estrenar este video del sábado filosófico sobre el realismo en vivo, ¿de acuerdo? Entonces ahí se pueden comunicar conmigo, yo voy a estar por el super chat del estreno o bien estamos en la cajita de comentarios. Bien, pues vamos a empezar con estas generalidades en torno al realismo para que en posteriores sábados filosóficos nos vayamos curtiendo de tipos de realismos más específicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto del realismo? Vamos a empezar con algo todavía aún más básico, que es el concepto de lo real. En filosofía, lo real se suele entender como la suma de todo lo existente. Es decir, que curiosamente en filosofía hay una sinonimia tradicional entre lo que es real y lo que es existente. Es decir, si tú dices en filosofía que algo existe, bueno, pues en automático eso se va a considerar como algo real, ¿de acuerdo? Y por su parte, cuando tú dices que algo es real, en automático, pues eso se va a traducir a algo que existe, ¿de acuerdo? Entonces, la tradición filosófica occidental más o menos ha hecho de manera intercambiable el término de lo real con respecto a lo existente, y ya realidad se va a entender como esta sumatoria, esta totalidad de todas las entidades que existen, ¿de acuerdo? Algo curioso, que bueno, por ejemplo, en la filosofía mal llamada de la posmodernidad del siglo XX, se va a poner en tela de juicio esta sinonimia entre lo real y lo existente. Ese es otro tema que pues ya abordaremos en su debido momento en próximos sábados filosóficos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dicho todo esto, ya aclarado como el término más básico que es lo real, pues vamos a entender el realismo como una postura metafísica que nos dice, o que bueno, afirma tres cosas en particular, ¿de acuerdo? Primera cosa que afirma el realismo como postura metafísica. Bueno, pues que existen entidades que no son el sujeto, es decir, que hay entidades que no somos nosotros, ¿de acuerdo? En este sentido, cuando decimos que hay entidades que no son el sujeto, a lo que nos referimos es que existen, además de nosotros, cosas como sillas, como mesas, como plantas, como tomistas, como YouTube, como exámenes, como economía, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tipo de entidades que no somos nosotros están ahí, ¿de acuerdo? Y tanto el sujeto, o sea, nosotros, como esas entidades, en su totalidad conforman lo que es la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera afirmación que tiene una postura realista. Por supuesto, ya lo veremos también en su debido momento con más detalle, un idealista va a rechazar esta primera premisa o esta primera afirmación del realismo. Es decir, para un idealista no hay diferencia en última instancia entre las entidades que no son el sujeto y el sujeto. ¿Por qué? Porque un idealista en términos generales cree que todo es representación del sujeto, que todas son imaginaciones, que todos son sueños, ilusiones, alucinaciones, etc. Entonces, por eso el idealista rechaza esta primera afirmación del realismo, que básicamente, de nuevo, consiste en decirnos que existen entidades que no somos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, primer postulado, primera afirmación del realismo. Ahora, dicho sea de paso, los diferentes realismos se van a ir distinguiendo entre sí dependiendo de qué nos digan que son estas entidades que no son el sujeto. Es decir, dependiendo de qué se diga que sean estas entidades que no somos nosotros, vamos a tener una postura materialista, una postura dualista, una postura epifenomenalista. Por ejemplo, si una persona nos dice que esas entidades que no son el sujeto son entidades materiales, entonces tienes ahí a un materialista a nivel de metafísica, ¿de acuerdo? Si
una persona nos dice que esas entidades que no somos nosotros y que existen son por un lado como espirituales o inmateriales y por el otro hay como entidades materiales, bueno, pues tienes un dualista, por ejemplo, del más típico estilo de Descartes o de Descartes, como quieras pronunciar el apellido, donde pues cree Descartes en un dualismo material-inmaterial, ¿de acuerdo? Por su parte, si te dicen que esas entidades que no son el sujeto, que no somos nosotros, por un lado, pues hay algunas que son inmateriales que devienen o que son consecuencias de otros fenómenos materiales, como por ejemplo puede ser el caso que la mente, algo inmaterial, sea una consecuencia de algo material como es el cerebro, bueno, pues en ese caso tienes un tipo de metafísica epifenomenalista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú dices que esas entidades que no son el sujeto son átomos, tienes un fisicalismo. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, pueden ver al realismo como si fuera un gran padre de familia, mientras que el fisicalismo, el materialismo, el dualismo, el epifenomenalismo son como hijos chiquitos o pequeños sucesores del realismo, al menos en el sentido de que estos sucesores son más finos en la consideración de que sean estas entidades que no son el sujeto, ¿de acuerdo? Cualquier duda, comentario, recuerden que aquí abajo está la caja de comentarios, o bien estamos en el chat en directo en caso de que esté estrenando esto en vivo. Ahora, el segundo postulado, la segunda premisa o la segunda afirmación del realismo va a consistir en decirnos que el sujeto puede relacionarse con dichas entidades, ¿de acuerdo? Que no son este mismo sujeto, que no somos nosotros. Por supuesto, cuando tienes a una persona que niega que el sujeto pueda relacionarse con dichas entidades, entonces la postura de esta persona va a ser la del solipsista. Un solipsista cree que nada más el sujeto puede relacionarse con sus propios pensamientos, con sus propios estados mentales, relacionarse en el sentido de acceso epistémico, es decir, que el sujeto solamente puede conocer sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, etcétera, pero no puede conocer a estas otras entidades que no son el sujeto. Eso es lo que te diría un solipsista. Pero bueno, el realismo dice que el sujeto sí puede relacionarse, es decir, que sí puede conocer a dichas entidades. Por supuesto, como vamos a ir viendo en próximos sábados filosóficos, dependiendo de cómo nos digan que es esta relación entre el sujeto y los objetos o las entidades que no son el sujeto, pues vamos a tener los diferentes tipos de realismos en sí. Por ejemplo, un realismo ingenuo dice que sí hay un acceso o una relación directa entre el sujeto y los objetos. Un realismo moderado te dice que es parcial la relación, ¿de acuerdo? Y un realismo extremo te dice que ni siquiera eso es importante para la consideración de la existencia de esas entidades. En fin, ya lo iremos tratando conforme lleguemos a otros sábados filosóficos. Ahora, la tercera afirmación del realismo, el tercer postulado que compone a la postura realista en sí, nos dice que estas entidades, que no son el sujeto, pueden existir en un grado ya sea total, parcial o nulo de independencia respecto al sujeto. Es decir, que los diferentes realismos van a ir graduándose o van a ir diferenciándose entre sí dependiendo de cómo crean que es la existencia de estas entidades en relación al sujeto. Es decir, va a haber realismos que consideren que, por ejemplo, las entidades pueden existir más o menos con independencia de nosotros. Ese es el realismo moderado. Hay algunos que te van a decir que totalmente pueden existir con independencia de nosotros, es el realismo extremo. Hay otro tipo de realismos como el ingenuo que te dicen no, solamente existen porque los estamos percibiendo a este tipo de entidades, etc. Dicho sea de paso, este tercer postulado lo va a poner en cuestión el escéptico. Es decir, para el escéptico nunca le va a quedar del todo claro cómo es que estas entidades existen en virtud de nosotros, o cómo es que nosotros podemos ir configurando la existencia de dichas entidades, ¿de acuerdo? O bien, cómo es que estas entidades por completo son independientes de nosotros, ¿bien? Entonces, esta sería la definición del realismo en términos generales. Versaría o constituiría de estos tres postulados elementales que aquí les pongo. Cualquier duda, comentario que tengan, recuerden que aquí abajo está la cajita de comentarios o bien el chat en vivo que a lo mejor va a aparecer durante el estreno, ¿bien? Bueno, vamos a hacer un breve bosquejo del realismo filosófico, porque es importante en el sentido de entender qué es exactamente la inquietud o la serie de problemáticas a las cuales está respondiendo el realismo filosófico. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones hay gente que, por ejemplo, toma posturas realistas del medievo,
ignorando precisamente cuál es la inquietud de ese contexto filosófico para, por ejemplo, traerlos ya a nuestro contexto contemporáneo, en donde pues esas preocupaciones ya no están al orden del día, y por eso a veces hay gente trasnochada en este tipo de temáticas. En fin, entonces, si nosotros hacemos esta breve como genealogía o este breve bosquejo histórico, tenemos que el realismo tiene 4 momentos hasta nuestros días dentro de la filosofía occidental, que bueno, pues en cada uno de estos 4 momentos el realismo está respondiendo, como les indicaba, a un tipo de problemática diferente. Entonces, en el contexto de la filosofía antigua, las posturas realistas, sobre todo la platónica, está surgiendo como respuesta a la inquietud en relación al auge del relativismo. Es decir, el realismo aquí se está tratando de evocar o se está tratando de defender para tratar de, por ejemplo, desacreditar el relativismo de los sofistas. Entonces, en la filosofía antigua el realismo está también respondiendo a la búsqueda de una verdad única, a un tipo de verdad absoluta, ¿de acuerdo? Que no resiste a nivel epistemológico un tipo de relativización, ya sea subjetivista o histórico, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos un segundo momento del realismo, sobre todo en el contexto de la filosofía medieval, en donde pues las posturas realistas están tratando de dar una respuesta al problema de la existencia de Dios, en pocas palabras. Es decir, que aquí el realismo no se está configurando en torno a hacer una respuesta sobre qué es la verdad o qué es lo más verdadero, o si existe una verdad única que no es susceptible a los cambios del contexto, ni a la subjetividad, ni nada por el estilo, sino que aquí el realismo se está pensando, se está configurando para defender la existencia de un único Dios, ¿de acuerdo? Esto en un contexto de filosofía medieval. Por su parte, en un tercer momento, el realismo se está pensando dentro de la filosofía de la modernidad como un intento para defender la existencia del mundo exterior a raíz del escepticismo cartesiano presente en Meditaciones Metafísicas. Esto es un tema muy largo, pero tiene que ver con el cogito cartesiano, como pues lo que nos termina por decir Descartes en Meditaciones Metafísicas. En este sentido te remito al curso de Metafísica y Ontología, y yo tengo una sesión de Descartes o de Descartes, donde puedes ver exactamente qué es esto del problema del mundo externo. Más adelante lo vamos a retomar en el presente curso, no se preocupen. Pero bueno, aquí el punto, para ser más breves y más concretos, es que el realismo se está pensando para justificar que existe un mundo con independencia de nosotros, que existe un mundo que no son mis representaciones, ni mis estados mentales, ni mis deseos, ni mis apetitos, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Ya en el contexto de la así llamada posmodernidad, que supuestamente sería pues ya el momento histórico filosófico que estamos viviendo, bueno, pues el realismo intenta hacer frente a dos problemáticas. Uno es el tema de la objetividad en ciencia, y entonces aquí empiezan a surgir diversas posturas realistas orientadas al problema de la objetividad en la ciencia, en virtud de muchas posturas de historicismo científico, incluso podríamos denominarlas de subjetividad científica. Es todo un tema largo que vamos a abordar también en su debido momento en este breve ciclo de sábados filosóficos en torno al realismo. Y bueno, trata de responder las posturas realistas ya contemporáneas a cómo justificar que la ciencia es objetiva. Por su parte, también las posturas realistas tratan en algún sentido, ya en nuestro contexto contemporáneo, de marcar límites entre lo natural y lo cultural, en el sentido de esclarecer qué cosas, por ejemplo, biológicas, genéticas, neurológicas, existen en sí mismas como género humano, que no pueden ser culturalmente modificables, y qué cosas sí se pueden modificar a través de, pues, modificaciones culturales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un largo y un gran problema que hay en la filosofía contemporánea en torno a las posturas realistas. Y de fondo está el grave problema que esto, aunque no se trate de manera directa, pues es como un espectro que anda rondando a través de Occidente, pues está el grave problema de la posverdad, en donde, bueno, pues a nivel cultural ya no se está considerando la defensa de la verdad, ya no se está considerando la verdad como un valor ni académico ni científico por cuestiones ideológicas, políticas, etcétera. Creo que ustedes ya saben a qué me refiero. Y en este sentido, las posturas realistas también suelen tener consecuencias, pues digamos, como éticas, para tratar de revalorizar o recuperar los valores de la defensa de la verdad. Ya lo iremos viendo, como les digo, en próximos sábados filosóficos.
Y bien, ya para concluir el presente video de este sábado filosófico, introductorio al ciclo de videos enfocados a las diversas posturas de realismo filosófico, pues vamos a enunciar cuáles son los tres grandes retos o las tres grandes dificultades que pues va a tener que contestar el realismo para que sea una postura filosófica congruente, racionalmente congruente. Y tiene que ver precisamente con los tres postulados que dimos en la definición de realismo. Vamos a checar en próximos sábados filosóficos si los diferentes realismos que vamos a tratar logran responder de una manera satisfactoria estos tres grandes retos que tienen que ver con lo que nos están afirmando o que se está afirmando en la definición de realismo. Entonces, el primer gran reto del realismo es justificar cómo nosotros podemos saber que existen entidades que no son nosotros, o sea, que son entidades diferentes al sujeto. Esto en la discusión metafísica se suele entender o se suele llamar como la diferencia ontológica, en el sentido de decir en qué te basas para decir que existe una clasificación ontológica o metafísica que diferencia por un lado a los sujetos, que perciben el mundo, que lo piensan, etcétera, de las entidades que precisamente existen con independencia del sujeto. ¿En qué te basas, no? Entonces, ese es un gran reto o un gran problema que tiene que responder el realismo para tener una postura medianamente congruente a nivel racional, ¿de acuerdo? Claro, si lo que estamos valorando aquí es, digamos, los argumentos, ¿no? Si estamos valorando otro tipo de cosas, bueno, pues ni qué hacer. En fin, ya en segundo término, otro reto que tiene el realismo es el de justificar que el sujeto puede tener acceso epistémico, es decir, que puede conocer dichas entidades. ¿Cómo lo podemos nosotros verificar o comprobar? Una postura de realismo que no me da esta salida o esta vía epistemológica es un realismo muy débil. ¿Por qué muy débil? Porque en pocas palabras no me permite ser operativo con este realismo a nivel de explicación para, digamos, defender otro tipo de cosas. La verdad, la ciencia, la genética, la biología, lo que tú gustes y mandes, ¿de acuerdo? Entonces, este segundo gran reto por ello es importante. Por su parte, un tercer y último reto que tiene el realismo es el de cómo nosotros justificamos esta independencia parcial o total o nula que tiene el sujeto respecto a las entidades que no son él. Es decir, cómo sabemos en última instancia que esta relación que tiene el sujeto con los objetos no es tan fuerte o es tan directa que hace que los objetos sean producto de su sensibilidad o de su pensamiento o de sus representaciones. ¿Qué tipo de argumentos vamos a tener en este sentido? Entonces, de nuevo, si el realismo aquí no me logra dar una respuesta satisfactoria, bueno, pues en pocas palabras, no vamos a tener una postura de realismo filosófico lo suficientemente sólida. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el presente sábado filosófico. Cualquier duda, comentario que se tenga, no olvides dejármela aquí abajo en la cajita del superchat o bien a través del chat en vivo que pues yo creo que apareció por aquí durante el estreno. Sin más, nos vemos. Hasta la próxima.